¿Están ahí? Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepiéntanse. Esa palabra es la importante allí, ¿verdad? Debe subrayarla. Así que arrepiéntanse y conviértanse. Dos palabras importantes, arrepentirse y convertirse. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra palabra sería ahí tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de bendición. Arrepiéntanse y conviértanse para dos cosas, para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia de Dios sobre sus vidas tiempos de refrigerio. Escúchame, hermano, el arrepentimiento es uno de los 6 fundamentos de la doctrina de Cristo según Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2. Allí el escritor a los Hebreos dice que hay 6 fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son esos 6 fundamentos? Empieza diciendo, número 1, arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primer fundamento. El arrepentimiento de obras muertas, y luego habla de la fe en Dios. Fíjate que es muy interesante esto, primero del arrepentimiento y luego la fe en Dios. Número 2, número 3, la doctrina de bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Eso está ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Y el escritor a los Hebreos dice que esas 6 cosas son 6 fundamentos, son 6 bases sólidas de la doctrina de Cristo, y tú y yo las debemos conocer. Y yo no sé si va a suceder eso, pero probablemente los próximos domingos te hable de las otras 5 doctrinas o 5 fundamentos. Pero hoy vamos a empezar por el fundamento del arrepentimiento. Es una de las verdades más poderosas y más transformadoras del Evangelio. Y en muchas iglesias no se quiere hablar de arrepentimiento para que la gente no se vaya de su iglesia. Pero escúchame, si no hablamos del arrepentimiento, no podemos hablar de todo lo demás que viene como consecuencia de conocer al Señor en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos comenzar por el paso del arrepentimiento. La base del verdadero cristianismo, escucha, no de la religión, sino del verdadero cristianismo es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cristianismo. Sin arrepentimiento no hay verdadera comunión y verdadera intimidad con Dios. La puerta de entrada para ser hijos de Dios, como cantábamos hace un momento, la puerta de entrada es el arrepentimiento. Primero me necesito arrepentir. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia. Y metanoia significa, escucha, cambio de mente, cambio de pensamiento y cambio de propósito. Eso es lo que significa arrepentimiento en la palabra griega metanoia. Hay un cambio de mente, hay un cambio de pensamiento y hay un cambio de propósito. Arrepentimiento no es un sentimiento, arrepentimiento es una decisión. Muchos creen que arrepentimiento tiene que ver con emociones, derramar lágrimas, ¿no? Tirarse al piso, llorar. Pues no necesariamente, porque muchos pueden llorar y no estar realmente arrepentidos en un sentido bíblico. O sea, si te arrepientes y lloras, está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero no necesariamente cuando una persona llora y luego dicen, pues nada más derramó lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Porque ni se arrepintió. O sea, según él se arrepintió y siguió haciendo lo que estaba haciendo antes de arrepentirse. Bueno, pues ese no es arrepentimiento, ¿verdad? Aunque haya llorado la persona, aunque haya hecho una voz ahí de que se le quebraba la voz, ¿no? Pues ese no es arrepentimiento. Otros creen que arrepentimiento tiene que ver con ritos religiosos, ¿no? Haz penitencia. Si haces penitencia, entonces eso significa que vas a estar arrepentido. Bueno, pues tampoco, ¿verdad?
Porque muchos pueden hacer ritos religiosos, muchos pueden hacer penitencias y realmente no estar arrepentidos en el sentido estricto de la palabra bíblica, que es, escucha, un cambio de mente, un cambio de pensamiento y un cambio de propósito. El verdadero arrepentimiento bíblico es más que emociones y es más que un rito religioso. Te voy a dar la definición y si estás anotando, anótala. La definición de arrepentimiento es una decisión interna firme. Una decisión interna firme que provoca una acción externa. Una decisión interna, firme, convencida, que provoca una acción externa de volverse o dar vuelta, hacer un vuelco completo de 180 grados en una dirección totalmente nueva. Eso sería el arrepentimiento bíblicamente hablando. Una decisión interna firme que provoca una acción externa de volverse o de dar la vuelta o de hacer un vuelco completo de 180 grados para comenzar a caminar ahora en una dirección totalmente nueva a la que se estaba caminando con anterioridad. Te pongo un ejemplo bíblico, el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo una decisión interna. De repente se dio cuenta comiendo con los cerdos. Bueno, no estaba comiendo con ellos porque los cerdos eran egoístas y no le daban. Pero ahí en los cerdos, él entonces entiende, le cae el 20. Y escúchame, te voy a decir algo importante. El Espíritu Santo le habla. Porque el arrepentimiento no viene por tu voluntad. El arrepentimiento viene porque el Espíritu Santo te lleva a arrepentirte. El Espíritu Santo te lleva a tomar esa decisión interna. Y el hijo pródigo estaba allí con los cerdos y de repente el Espíritu Santo le abrió los ojos. Porque déjame decirte algo, puede haber un hijo pródigo que está comiendo con los cerdos y no se da cuenta que sigue comiendo con los cerdos. Y se queda allí por años porque el Espíritu Santo no abre sus ojos y no abre su entendimiento. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En este hijo pródigo, Dios abrió sus ojos, Dios abrió su entendimiento y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo estar en este lugar? ¿Cómo llegué a este lugar? Yo tengo que pararme de este lugar, yo tengo que salir de este lugar y volver a la casa de mi padre y decirle a mi padre en arrepentimiento, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo me voy a levantar de este lugar arrepentido y voy a caminar hacia la casa de mi padre. Y voy a pedir perdón, voy a arrepentirme por haberme malgastado su herencia en prostitutas, en amigos, en borracheras, en comidas. Y haber llegado al punto de ya no tener absolutamente nada, tanto que se me antoja lo que los cerdos están comiendo. Yo necesito hacer de mi vida algo totalmente diferente. Yo necesito empezar a caminar totalmente distinto. ¿Por qué, hermano? Porque el arrepentimiento es verdaderamente dejar el pecado y volverse a Dios. Dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Eso es arrepentimiento. Aunque no derrames ni una lágrima, aunque no hagas ninguna penitencia. Y yo te voy a hablar esta tarde de 5 consecuencias o beneficios que vienen a nuestra vida cuando nos arrepentimos. ¿Están listos? ¿Tienen lista su libreta, su lápiz o a su secretaria ahí a un lado para decirle, apunta? Eso anótalo, ¿verdad? Ok, la primera consecuencia del arrepentimiento es el perdón. Ve conmigo, Isaías capítulo 55, versículo 7. Primera consecuencia, perdón.
Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Escucha lo que está hablando, hermano. Deje el impío, número 1, su camino. El hombre inicuo, número 2, sus pensamientos. Si tú pides perdón, si tú te arrepientes, debes dejar tus caminos que no le agradan a Dios y tus pensamientos que no son buenos delante de la presencia del Señor. Deja tus caminos y deja tus pensamientos y vuélvete a Jehová. Escucha lo que viene, hermano, el cual va a tener de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La invitación de Isaías es dejar caminos y dejar pensamientos en arrepentimiento. Y la única condición que Dios pide, hermano, para perdonarnos, para ser amplio en perdonar nuestras vidas, es el arrepentimiento. Dios no te pide dinero, Dios no te pide que des nada, Dios te pide solamente, a ti y a mí, Dios nos pide solamente arrepiéntete. Arrepiéntete, eso es todo lo que yo pido de ti. Si tú te arrepientes, yo vengo y soy amplio para poder perdonarte. Todo el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, fue con el único propósito de que tú y yo nos arrepintiéramos para perdonarnos y para darnos salvación. Y si nos arrepentimos genuinamente, Dios entonces extiende su perdón y borra todas nuestras transgresiones. En el Salmo capítulo 32, verso 5, David dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, eso es parte del arrepentimiento, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, Dios, perdonaste la maldad de mis pecados. Y luego primera de Juan capítulo 1 verso 9, Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú dices, ay, hermano Daniel, ¿cuándo me da una cita? Porque yo quiero arrepentirme de mis pecados. No necesitas venir conmigo, necesitas ir con Dios. A mí no me tienes que confesar tus pecados. Yo no quiero oír tus pecados. Yo no quiero conocer tus pecados. Dios no dice que vengas al pastor para que le confieses tus pecados. Dios dice, no, ven a mí, confiésamelos a mí, porque tú no ofendiste al pastor, tú me ofendiste a mí. Y las cuentas no se arreglan con el pastor o con el sacerdote o con el ministro o con quien quieras llamarlo. Las cuentas se arreglan conmigo. Y tú necesitas ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y perdóname por esto. Hay personas que les da pena confesarle al Señor lo que hicieron, ¿no? Y solamente piden un perdón general. Señor, perdóname por mis pecados. Y Dios dice, no, pero mencióname cuáles pecados. Perdóname por esto, Dios, y por esto también, y por esto otro, y por esto que hice. ¿Sabes algo, hermano? No le tengas pena a Dios. Dios estaba allí cuando lo hiciste. Dios te estaba viendo cuando lo hiciste. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero Él requiere que tú y yo nos arrepintamos y vengamos delante de su presencia y le digamos, Señor, perdóname por esto que yo hice. Y Dios dice, ya lo sabía. Y yo lo único que estaba esperando de tu vida era el arrepentimiento. Y claro que sí, yo te perdono. Daniel Carrillo no tiene la capacidad para perdonarte a ti. Daniel Carrillo no te puede perdonar nada, porque no tiene el poder para eso. Yo, dice Dios, tengo el poder para perdonarte. Y no solamente para perdonarte, tengo el poder también para cambiarte y para transformarte. La segunda consecuencia del arrepentimiento, ¿cuál es, hermano? La segunda consecuencia es la reconciliación con Dios. Ve conmigo, 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escucha, fíjate cuántas veces va a hablar de la palabra reconciliación. Allí está la primera, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, número 2, de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo, número 3, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de, número 4, la reconciliación. Escúchame, en 2 versículos, versículo 18 y versículo 19, 4 veces usa la palabra reconciliación. Dios nos reconcilió. El arrepentimiento, hermano, restaura nuestra comunión rota con Dios y Él nos reconcilia con Él mismo. A través de Cristo nos reconciliamos y volvemos a la relación rota que teníamos con el Padre. Y alguien puede pensar esta mañana, hermano, ¿y por qué estaba rota? ¿Por qué nos tiene que reconciliar? Ve conmigo, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Fíjate, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué, hermano? De la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Y dice, porque si siendo, ¿qué cosa dice ahí, hermano? Enemigos. ¿Quién era enemigo? Tú y yo éramos enemigos de Dios. Por causa de que tú y yo éramos enemigos de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Hermano, ¿cuál ira? La ira de Dios que nos iba a mandar a ti y a mí al infierno. Por causa de nuestros pecados. Tú y yo éramos enemigos de Dios, nos oponíamos a Dios. Y dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos, maravillosa palabra, ¿verdad? Reconciliados. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Escúchame, no fuimos reconciliados por pertenecer a una religión, no fuimos reconciliados por ir a una iglesia, no fuimos reconciliados por hacer cosas religiosas, fuimos reconciliados porque nos arrepentimos y a través de la sangre de Cristo Jesús, Dios el Padre nos reconcilió con Él. Y ahora tú y yo tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte o a través de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El segundo beneficio que tú y yo obtenemos cuando nos arrepentimos, hermano, es que ahora estamos reconciliados con Dios. La reconciliación nos da identidad. Escribe eso, es importante. La reconciliación nos da identidad. Ahora, como cantábamos hace un momento, ahora tú eres hijo de Dios, ahora tú eres hija de Dios. ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Él. Ahora Él es tu padre. Ahora tú eres su ovejita y Él es tu pastor. Ahora tú eres su esclavo, su esclava y Él es tu rey y tu Señor. Ahora tú eres novia de Cristo. Y Él te ama con amor eterno, hermano. Y Él te atrae hacia Él con lazos y cuerdas de amor. Y Él te trata a ti ahora con dulzura, con pasión. Es celoso de ti, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido reconciliados con el Señor. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. La tercera consecuencia o la tercera bendición de arrepentirnos es la liberación. Escribe ahí, liberación. Fíjate, la primera es el perdón, la segunda es la reconciliación, la tercera es que ahora tú y yo somos liberados. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús respondió, dice ahí en el versículo 34, y dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Es esclavo del pecado. Si tú haces pecado, no, hermano, yo no soy esclavo de nadie, ¿verdad? Yo cuando quiero dejo esto. Y el caso es que no lo puedes dejar, ¿verdad?
Porque cuando tú y yo nos volvemos adictos a algo, cuando tú y yo nos dejamos aprisionar, encadenar por el pecado, nos volvemos esclavo de eso que ahora hacemos que está mal y que no le gusta a Dios. Y eso te aprisiona, hermano. ¿Cuántos vivían esclavos antes de venir al Señor? Éramos esclavos de cualquier cosa, ¿verdad? Del adulterio, éramos esclavos de la pornografía, éramos esclavos del alcohol, del cigarro, de las drogas, éramos esclavos de la murmuración, del chisme, éramos esclavos del odio, del coraje, de la mentira, del egoísmo, del narcisismo. ¿Sí o no, hermano? Éramos esclavos de hablar mal de otros, ¿no? Vivíamos atados al pecado, el pecado nos esclavizaba, el pecado nos ataba a nuestras propias concupiscencias. Pero escúchame lo que te voy a decir a continuación. El arrepentimiento tiene el poder. Escucha, el arrepentimiento delante de Dios tiene el poder de romper las cadenas y el yugo del pecado, de la esclavitud, de la culpa y de la opresión espiritual. Yo he estado con personas que aceptan al Señor y después de que aceptan al Señor yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Y se agarran así los hombros, ¿verdad? Y dicen, me siento muy bien. ¿Sabes por qué, hermano? Porque espiritualmente tenían un yugo sobre sus cuellos que los llevaba como borregos al matadero, ¿verdad? Los llevaba y los dirigía al pecado y por más que intentaban, no podían quitarse ese yugo. Por más fuerza de voluntad, por más brujería, por más hechicería, por más cosas que hacían religiosamente, no podían sacarse este yugo. Por más, escucha, por más que se daban cuenta. Yo me doy cuenta que esto que hago le afecta a mi familia. Yo me doy cuenta que esto que hago afecta a mi matrimonio. Yo me doy cuenta que esto que hago no está bien, no es correcto. Yo me doy cuenta que esto que hago se me está yendo el dinero entre las manos porque gasto en esta cosa que me ata y que quiero dejar, pero que no puedo dejar. Pero en el momento en que se arrepienten, ese yugo de esclavitud se rompe en sus vidas y por eso la gente dice, me siento bien. Y yo me río porque yo sé que ellos no se están dando cuenta, no me río de que se sientan bien, ¿verdad? Sino me río de que sé que no se están dando cuenta que se están agarrando aquí el cuello. Experiméntalo tú con alguien, predícale el evangelio, llévalo a aceptar al Señor. Y muchas veces la gente dice, o se mueve así, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento mejor. Como que se me fue un peso. Sí, ese peso se llama yugo. Era el yugo del pecado que traías cargando en tu cuello, que traías cargando en tu cerviz. Eran las ataduras que traías en las manos, en los pies, ¿verdad? Que te ataban al pecado. ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes, hermano, cuando tú y yo nos arrepentimos, nos volvemos libres en Cristo Jesús. Por eso David en el Salmo 51, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando David pecó, le cayó un yugo sobre su cuello y le robó el gozo de su salvación. Y dice David en el Salmo 51, 12, vuélveme ahora el gozo de tu salvación. Tu espíritu noble me sustente, ¿verdad? Número 4, la cuarta consecuencia del arrepentimiento o la cuarta bendición de que tú y yo nos arrepintamos es la paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa, hermano? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame lo que voy a decir. Mientras no nos arrepentimos, nuestra alma vive atormentada. ¿Cuántos lo experimentaron en el pasado? A ver, yo quiero ver, levanten su mano. Cuando no vivían en arrepentimiento, ¿cuántos vivían con su alma atormentada? Hay vergüenza, hay remordimiento, hay confusión, hay culpa, hay temor.
La persona no puede dormir. La persona no puede vivir tranquila. ¿Por qué? Porque en la mente está el pensamiento, en el alma está la conciencia que le dice, tú no andas bien, esto que estás haciendo está mal. Aunque no lo quiera oír, ¿verdad? Dice, no oigo, soy de palo, ¿verdad? Se tapa los oídos, pero ahí está la voz interior que le dice, no estás haciendo bien, no es correcto. Y el alma está atormentada con vergüenza, con remordimiento, con confusión, con culpa, con temor. Son los mismos síntomas que tuvo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Vergüenza, remordimiento, confusión, culpa y temor. Déjame decirte algo, estoy usando la palabra remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. Y remordimiento, el que tú y yo nos remuerda la conciencia, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento y eso no trae paz. Si tú buscas, no lo busques ahora, pero cuando llegues a tu casa, búscalo, ¿verdad? Mateo capítulo 27. Mateo en el capítulo 27, versos 3 al 4, dice que Judas, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los fariseos. Arrepentido, dice ahí, usa esa palabra, arrepentido Judas fue y devolvió las 30 monedas de plata a los fariseos. Y dijo, yo he entregado a un hombre inocente, ahí está su dinero cochino, ¿verdad? Ya no quiero nada. Y los fariseos dijeron, pues allá tú. Ya el trato ya está hecho, Jesús ya está siendo juzgado, es tu problema, ¿verdad? Pero fíjate, eso es muy interesante porque la palabra que usa allí en Mateo capítulo 27, 3 al 4, que dice arrepentido, no es metanoia, la palabra que habíamos visto al principio, es la palabra metamelomai. Metamelomai, que significa preocuparse, angustiarse, lamentarse y abatirse. Pero escucha, pero no cambiar de dirección, no cambiar de pensamiento y no cambiar de actitud. Solamente significa preocuparse, angustiarse, lamentarse y abatirse, pero no volver el cambio de 180 grados para caminar de manera diferente. De hecho, cuando tú vas con la historia de Judas, ¿verdad? Nunca hubo un cambio interno para después tener una acción externa. Al contrario, dice que fue y se ahorcó como consecuencia de su remordimiento. Si realmente Judas se hubiera arrepentido, yo estoy seguro que hubiera corrido a la cruz, donde Jesús estaba siendo crucificado. Y hubiera corrido allí y yo creo que hubiera caído de rodillas llorando como un bebé y diciéndole a Jesús, Jesús, perdóname. Más que aventarle las piezas de plata a los fariseos, vengo contigo y te pido perdón, te entregué, te fallé, fui infiel, te defraudé, fui traidor. ¿Qué crees tú que Jesús hubiera hecho, hermano? Lo hubiera perdonado inmediatamente, hermano. Claro que sí. Y luego hubiera corrido a los apóstoles y les hubiera dicho, apóstoles, perdónenme, ¿verdad? No soy digno ya de ser uno de los 12, o sea, pónganme como el que lava los baños, ¿verdad? Pero quiero participar del ministerio, quiero seguir. Ese hubiera sido un verdadero arrepentimiento. Pero Judas nunca se arrepintió. A Judas solamente le dolió, Judas solamente se preocupó, se angustió, se lamentó, se abatió y dijo, ¿qué hice? Estoy mal. Y fue y regresó las 30 monedas, pero después de eso, por no estar verdaderamente arrepentido, fue y se ahorcó. La regó peor todavía, ¿no? Primero lo entrega y luego va y se ahorca. Y ya no pudo, hermano, Judas ya no pudo alcanzar perdón. Pero cuando verdaderamente tú y yo nos arrepentimos, el verdadero arrepentimiento bíblico trae paz a nuestra alma y esa paz nos hace descansar.
La paz interior reemplaza la culpa, la paz interior reemplaza el vacío y empieza a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y escúchame, el arrepentimiento trae paz y la paz nos da la capacidad de ahora poder escuchar la voz de Dios. Y entonces ahora, por esa paz, tú y yo tenemos discernimiento y sabiduría. Y entonces empezamos a tomar buenas decisiones, decisiones correctas. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Mientras no nos arrepentimos y seguimos en el camino del pecado, hay confusión, hay vergüenza, hay un montón de cosas ahí, tu alma no está tranquila, hay guerra, no puedes dormir, no puedes comer, hay frustración. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, damos 180 grados de vuelta, empezamos a caminar en una dirección diferente, el Espíritu Santo ahora trae paz. Y ahora puedes oír la voz de Dios. Y ahora eres sensible y ahora tienes discernimiento y ahora puedes empezar a tomar decisiones correctas y sabias en el poder del Espíritu Santo. La quinta consecuencia, escucha, la quinta consecuencia o la quinta bendición del arrepentimiento es la restauración. Escríbelo ahí, restauración. Salmo capítulo 80, versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. El arrepentimiento no solamente nos limpia, el arrepentimiento también nos restaura. Lo que el pecado había dañado en nuestra vida queda restaurado. ¿Por qué? Porque se inicia un proceso de sanidad integral. Se inicia un proceso de sanidad a nivel de tu espíritu, con E minúscula, a nivel de tu alma y a nivel de tu cuerpo. Y la restauración nos devuelve al propósito original para el cual tú y yo fuimos creados. ¿Por qué, hermano? Porque transforma nuestra relación con Dios, transforma nuestra identidad y transforma nuestro servicio al Señor. Por eso es que cuando tú y yo nos arrepentimos, hermano, queremos servir a Dios, queremos hacer algo para el Señor. El Espíritu Santo quita la culpa, quita el resentimiento, quita la contaminación de nuestra alma. Y la restauración produce sanidad y sensibilidad espiritual. Escucha, cuando tú y yo nos arrepentimos realmente, el Espíritu Santo viene y reaviva el fuego. ¿Por qué? Porque hay una sanidad, hay una restauración completa. Y entonces el Espíritu Santo reaviva el fuego por Dios en nuestro corazón. Y lo que estaba apagado por el pecado comienza a arder. Y la restauración nos devuelve el fuego, la restauración nos devuelve el propósito a nuestra vida. Por eso es, hermano, que cuando tú y yo pecamos durante la semana y no nos arrepentimos, cuando llegas a este lugar, no quieres levantar las manos, no quieres danzar, no quieres aplaudir, no quieres cantar, no quieres venir pa' pronto, ¿verdad? Ni quiero ir, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado provoca que lo que tienes de Dios se apague. El pecado es como agua. El pecado es como un extintor al fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso lo que tú y yo debemos hacer cuando pecamos, hermano, sea el pecado que sea, del tamaño que quieras y del color que quieras, ¿verdad? Cuando pecamos, lo primero que necesitamos hacer es correr a Dios en arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo vuelve a prender el fuego de lo que el pecado quiso apagar. Ve conmigo, por favor. Voy a concluir con esta cita. Marcos capítulo 1, versos 14 al 15. Dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Escucha lo que va a decir el Señor a continuación. Diciendo, estas son palabras de Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces deben hacer dos cosas. La primera, la más importante, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Y la segunda, ¿cuál es?
crean en el Evangelio. No pueden creer si primero no hay arrepentimiento. Primero deben arrepentirse, dice Jesús, para después poder creer en lo que yo les voy a hablar, en lo que yo les voy a predicar. Primero arrepiéntanse y luego crean. Primero arrepiéntanse y luego van a tener el poder y la autoridad para creer en el Evangelio. Escucha, porque el arrepentimiento viene antes de la fe. El arrepentimiento es lo que abre la puerta para experimentar la gracia de Dios. Si nos arrepentimos, hermano, como dijo Pedro en la cita base que leímos de Hechos capítulo 3, verso 19, si nos arrepentimos, entonces Dios va a responder con tiempos de refrigerio, con tiempos buenos, con tiempos de bendición. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu negocio? ¿Quieres ver la mano de Dios obrar sobre ti? Necesitas primero, o necesitamos tú y yo primero, arrepentirnos. ¿Arrepentirme de qué, hermano? De lo que tú sabes que estás haciendo que no está bien delante de Dios. De lo que tú sabes que estás haciendo que no es correcto delante de la... No, pero es que yo ya soy cristiano, hermano, sí, pero tú eres cristiano y yo soy cristiano y tú pecas y yo también peco. Escúchame, hermano, y hay cosas a veces que no queremos ver, que tú no quieres ver, que yo no quiero ver, que ofenden a Dios y que decimos, eso está mal, pero igual lo sigo haciendo. Y si tú lo sigues haciendo, hermano, escúchame, la presencia de Dios, la bendición de Dios no puede venir sobre nuestras vidas. Limitamos a Dios cuando no nos arrepentimos. Les dice Pablo a los judíos a los cuales les estaba predicando ahí en Hechos capítulo 3, ustedes necesitan arrepentirse y entonces, si ustedes se arrepienten, ustedes van a ver bendición de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre sus finanzas. Si nos arrepentimos, Dios responde con tiempos de refrigerio y nos da perdón, reconciliación, libertad, paz y restauración. ¿Cuántos necesitan arrepentirse esta mañana? Yo levanto mi mano porque yo también necesito arrepentirme, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos de pie. Y escúchame, la cosa es tú con Dios. El arrepentimiento es personal, el arrepentimiento es individual. Vamos esta tarde a sincerarnos con Dios, hermano. Como yo te dije hace un momento, de todas maneras Dios, escúchame, Dios está dentro de ti, Dios sabe lo que haces y lo que no haces. Yo te voy a pedir ahí con tus ojos cerrados que tú, si tienes algo de qué arrepentirte, le pidas perdón a Dios. Habla con el Señor. No sigas corriendo, no sigas escondiéndote como Adán y Eva. No sigas ocultando lo que hiciste. Sácalo a la luz, tráelo a la luz. Juan dice, si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra dice que Él quiere sepultar nuestros pecados, echarlos a lo profundo del mar. ¿Qué Dios como tú, dice Miqueas? ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado, que borra la maldad? Que se goza en misericordia. Lo único que Dios está esperando de ti y de mí, hermano, es que vengamos en arrepentimiento delante de su presencia y confesemos nuestra culpa, confesemos nuestro pecado. Y déjame decirte algo, el diablo te dice, no, qué vergüenza, no, qué pena, ¿cómo crees si tú ya eres hijo? No le hagas caso. Ven delante del Señor y dile, Padre, perdóname. Y dile por qué. Menciona el pecado. Ahí en voz bajita, que nadie te oiga, nadie te tiene que escuchar. Esto es tú con Dios. Y dile, perdóname, Señor, porque he hablado de esta manera, o porque he hecho esto, o porque he visto esto,
o porque he dejado escuchar esto, que mis oídos oigan estas cosas. Y escucha, y probablemente tampoco es el gran pecado. Probablemente sí, o sea, si es un gran pecado, pues confiésalo ahí delante de Dios. Pero igual a lo mejor ni es un gran pecado, es algo que tú puedes pensar que es algo insignificante, algo pequeño, pero escúchame, dice Cantares, las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Dice Eclesiastés, la mosca en el perfume del perfumador es la que echa a perder todo el perfume. Esas pequeñas cosas, esas cosas insignificantes, hermano, son las que se van acumulando y son las que van trayendo situaciones a nuestra vida que van apagando el fuego de la presencia de Dios. Habla con el Señor ahí, dile, Padre, perdóname. Quiero tener la convicción del Espíritu Santo para pedirte perdón, la convicción del Espíritu Santo para cambiar, la convicción del Espíritu Santo para arrepentirme y cambiar de dirección y empezar a caminar correctamente en tu voluntad, en tu camino, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, clamo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Clamo la sangre de Cristo que puede perdonar y limpiar mi maldad, y me arrepiento hoy, Señor. Te pido perdón, te pido que me cambies, te pido que me transformes. Te pido, Señor, que hagas tu voluntad en mi vida. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que abras los ojos de mi entendimiento y mis oídos espirituales, y que yo pueda arrepentirme para empezar a caminar ahora en tu voluntad perfecta. Clamo la sangre de Jesús que puede perdonar todo pecado, y te pido que perdones mi vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo me dé la autoridad y el poder para empezar a caminar de una manera distinta a partir de ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora levanta tus manos. Si tú has hecho esta oración, levanta tus manos y dile, Padre, yo recibo tu perdón. Yo recibo tu misericordia. Yo recibo la sangre de tu Hijo que limpia, que lava, que restaura. Yo soy cambiado, yo soy transformado esta mañana en ti. Yo tengo la autoridad hoy para empezar a vencer esto que me ataba. Las cadenas han sido rotas, el yugo ha sido podrido por la sangre, por la unción del Espíritu Santo. Y ahora yo me declaro libre en el nombre de Jesús. No más esto, no más esta situación, no más este pecado, no más este yugo. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora yo declaro que empiezo a caminar en una novedad de vida, en una nueva vida para ti, Señor. Una vida que te agrada, que te alegra, que se goza en mi vida en el nombre de Cristo Jesús.